Que ciertamente son complicadas en torno a la reforma judicial y todo lo que ha derivado, y luego la propuesta de supremacía constitucional, y luego la reculada, irse un poco para atrás y decir, bueno, no todo, no todo, porque esto pintaba para una verdadera crisis gravísima, no solamente en México, sino ante los ojos del mundo, respecto a la falta de respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos, principalmente a los derechos humanos. Tenemos contacto con el abogado Francisco Borgoa, a quien apreciamos muchísimo, usted lo sabe. Él es constitucionalista, catedrático de la UNAM y seguidor y profundo conocedor de todo este asunto, para que nos explique así con manzanitas cómo va todo este asunto. Francisco, como siempre, muy agradecidos de antemano contigo. Al contrario, mi querido Pepe, muy buenas tardes y un gusto estar contigo como siempre. Gracias, muchas gracias. A ver, la supremacía constitucional ya explicábamos o intentamos explicar lo que trataba, pero resúmelo muy brevemente. ¿Qué trataba? Y ya no va a tratar porque ya le dieron para atrás a una parte de la iniciativa y a otra la dejan viva. Explícanos, por favor, de qué se trata. La iniciativa que presentó el día de ayer Morena en el Senado de la República y que hoy fue aprobada en comisiones también del Senado de la República, lo que busca es blindar toda reforma constitucional que sea aprobada, que no pueda interponerse ningún recurso jurídico en contra de ella, llámese amparos, amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Eso es lo que busca. Lo que vino a quitar Morena de la iniciativa es el tema. A ver, pero antes de que nos expliques lo que quita Morena, ¿esto qué hubiera significado si esto se aprueba tal y como venía la iniciativa original que fue defendida por Adán Augusto, el líder de Morena? Bueno, lo que pasa es que esta iniciativa prácticamente se mantiene en sus términos a pesar de lo que le quitaron. O sea, sigue siendo grave y peligrosa. ¿Por qué? Porque están dejando a la indefensión de los ciudadanos que si el día de mañana el órgano revisor de la Constitución viola el proceso legislativo, que no tengan quórum, que no se tenga un dictamen, que no haya una deliberación democrática al interior y sea aprobada, o que del contenido de esas reformas constitucionales sean regresivas a los derechos humanos, como estar imponiendo cárcel en temas de libertad de expresión, por ejemplo. Sé que son ejemplos exagerados y que no les gusta al oficialismo que se comenten, porque dice que no forman parte de este debate y se genera un falso debate. Pero a ver, te lo pregunto de este modo. Si a Morena y su mayoría, su aplanadora, pues, voy a poner un ejemplo extremo, obviamente muy extremo, se le ocurriera votar a favor de la pena de muerte, no había forma de echarle para atrás. De ninguna manera habría forma de echarse para atrás, pero cuando se le hace este planteamiento al oficialismo, luego te van a decir, Pepe, estás poniendo un ejemplo que no va en contra de los principios de Morena, y eso no va a suceder. Pero es la palabra finalmente de los legisladores, y que no sabemos si eso es cierto o no es cierto, porque lo que están dejando en la Constitución, este blindaje de reformas, es para que no pueda proceder nada, ni amparo, ni acciones de inconstitucionalidad, ni controversias, y eso es lo grave, Pepe, justo como lo plantea. Ahora, te lo pongo de este modo. Si hay un Estado de la República en el Pacto Federal que no está de acuerdo con una norma, con una reforma, y vamos, propone una acción de inconstitucionalidad, pues ya va a quedar indefenso. Totalmente, ya no va a poder presentar acciones de inconstitucionalidad. Mira, si en los hechos hoy no hay oposición, la oposición no reúne el 33% en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para presentar acciones de inconstitucionalidad, imagínate ahora con esta reforma, pues prácticamente ya no va a haber forma de que la Suprema Corte, como el máximo tribunal constitucional, pueda estar revisando violaciones al proceso de reforma constitucional, o que por su contenido es totalmente aspectos que violan, por ejemplo, la división de poderes, la independencia judicial o los derechos humanos. Y esto es, digamos, la parte que sí debemos de tener sumamente claro. Esta reforma blinda cualquier reforma, pero cualquier reforma que pretenda aprobar actualmente el órgano revisor, que en su mayoría la tiene Morena, o para un futuro. Correcto. Pero entonces, si le están quitando partes que eran muy agresivas jurídicamente hablando,
¿Qué es lo que sí se queda y por qué sigue siendo peligrosa esta decisión, esta iniciativa? Lo que pasa es que ese es el tema, Pepe. Lo que le quitaron fue una reforma que querían hacer al artículo primero de la Constitución para que no procediera por algún medio de control de la convencionalidad, es decir, no se estuvieran invocando tratados internacionales en materia de derechos humanos para controvertir la inconvencionalidad de reformas constitucionales o que los jueces no pudieran inaplicar reformas al marco jurídico o de la propia Constitución que transgreden derechos humanos. Eso fue solamente lo que quitaron. ¿Que es algo positivo? Sí, sí lo es. Pero eso de ninguna manera hace que se aplauda o que se defienda esta reforma en la parte que queda, que es precisamente lo que comentamos hace unos momentos. Se sigue manteniendo que el amparo, la controversia y la acción de inconstitucionalidad no procede en contra de reformas a la Constitución. Eso se mantiene y eso es grave. ¿De todas las reformas o nada más de la reforma al Poder Judicial? Absolutamente de todas, Pepe. No hay ninguna distinción en esto que están aprobando, que solamente va a ser para la reforma judicial. Es finalmente para todas, y así lo dice, que tienen por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución. No dice solamente en materia de Poder Judicial. Si lo dijera, Pepe, eso sería muy grave porque entonces sería crear una especie de norma constitucional privativa solamente para el Poder Judicial, cuando todas las normas tienen que ser generales, impersonales y abstractas. Y otro punto más también que me parece muy grave. En la Constitución tenemos en el artículo 14 el principio de la irretroactividad de las leyes. Ninguna puede ser aplicada en perjuicio de persona alguna. Resulta que como hoy hay muchos amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la reforma judicial, lo que se busca es que con esta reforma, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor, la Corte, el Poder Judicial, resuelva conforme lo que diga la Constitución, conforme lo que diga esta norma. ¿Eso qué quiere decir en los hechos? Que se va a aplicar en forma retroactiva para que todos los recursos en contra de la reforma judicial queden sin materia o, como jurídicamente se dice, queden sobreseídos. Es decir, los quejosos, en ese sentido, por las vías que tú has mencionado, el amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, quedan en el desamparo. Totalmente, tal cual, Pepe. Ponme un ejemplo de una reforma que pudiera llegarse a aprobar ya en un absurdo, vamos. Hace un rato puse un ejemplo extremo, la pena de muerte. Dice Morena, no, eso no, porque no va con nuestros principios. Pero ponme otro ejemplo que sí pudiera ir con los principios de Morena y que pudiera afectarnos a todos. Bueno, es que el tema de que los principios de Morena me parece bastante subjetivo, porque en sus principios dicen que el pueblo votó por la reforma judicial, y yo no veo que el pueblo realmente haya votado por la reforma judicial. El tema, por ejemplo, de la no reelección. Dice Morena que en sus principios está la no reelección, pero si el día de mañana deciden quitar la no reelección para que el expresidente López Obrador pueda ser postulado y reelecto, esto lo podrían hacer y no habría forma de controvertir por ningún medio esa reforma constitucional que permitiera la reelección. Y así está con establecer la pena de muerte, la esclavitud o restringir la libertad de expresión en medios de comunicación como el tuyo. Es decir, lo que busca Morena es que cualquier ocurrencia que tenga no se pueda controvertir. Pues te agradezco mucho, nos pones al tanto a términos generales de lo que está sucediendo. Tiene una enorme importancia. ¿Qué busca Morena desde tu punto de vista? Que no se le toque absolutamente nada a lo que se encuentre en la Constitución y sobre todo mantener su hegemonía como un partido que pues está girando alrededor del hiperpresidencialismo que actualmente tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que quiere es tener el control de todos los poderes que ya tiene el del Ejecutivo y el Legislativo y solamente le falta el judicial. Por eso está esta reforma judicial en curso y por eso no quiere que la Corte vaya a declarar la invalidez, porque con esa reforma hay un reconocimiento implícito por parte de Morena de que hoy la Corte sí puede conocer, revisar y en su caso declarar la invalidez de esta reforma constitucional en materia de Poder Judicial. Francisco Borgoa, por último te pregunto, y a fondo, ¿esto es un atentado a la democracia y un intento de implantar el autoritarismo?
En mi opinión, sí, y sé que no se comparte esta opinión, pero lo que estamos viendo es una crisis constitucional. No hay respeto a las suspensiones de los jueces que no se gustan, que se combatan por las vías jurídicas. Pero si hay un desprecio, un desconocimiento al poder judicial, entonces se está concentrando todo el poder en la presidenta Sheinbaum, y no vemos cómo esté en estos momentos siendo mesurada o siendo una presidenta que cumpla con su protesta de hacer cumplir la Constitución. Entonces, para mí, en esos momentos sí lo estoy viendo, y si me estoy equivocando, ojalá y me equivoque, pero que Morena no presente este tipo de iniciativas, es más, que retire esta iniciativa, que es lo que realmente necesitamos, que se retiren todo tipo de reformas que sean regresivas, como esta, la de la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales o la de la reforma al Poder Judicial. Te agradezco mucho, Francisco Burgoa. Fuiste bastante explícito en tu comentario y, por supuesto, te lo agradecemos mucho para tener muy claro la envergadura de lo que está sucediendo. Al contrario, mi querido Pepe, siempre un gusto conversar contigo y con tu audiencia. Gracias a ti por tener el tiempo para la audiencia de Grupo Fórmula también. Abogado Francisco Burgoa, constitucionalista, catedrático de la UNAM. Creo que quedó muy claro. Nos permite una pausa breve. Volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.